Buenas a todos. Hoy estamos en el podcast de Seed Rocket con Cantox, con Tony, con Philip y también con Marek, que nos acompañan. Y un poco, pues, la idea de hoy era pues explicar pues, un proyecto que he visto y que he compartido pues, historias, sobre todo por Marek, tenemos mucha relación, pero también con Philip, también con Tony, pues he visto la evolución desde que pues, arrancasteis o estabais arrancando, ¿no? Hasta ahora recientemente el éxito, ¿no? Han sido 11 años de compañía y lo que un poco me gustaría hoy pues es entrar un poquito en la cómo ha solucionado los problemas Cantox, digamos, en este camino de 11 años, ¿vale? Así que, desde nada, pues agradeceros a todos, a Tony, Philip y Marek que estéis aquí. Marek, te va a tocar hacer preguntas, o sea, que no solo de para que contestes, o sea, ¿vale? O sea, cosas que veas interesantes que tenemos que preguntar, ahí le damos fuerte, ¿vale? Y vamos a ello, vamos a ello. Perfecto. ¿Qué tal, Tony, Philip? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Muy Bien, bien. bien, gracias. Bueno, no tenemos, no sé si colgar el vídeo en principio no, pero tendréis que ver las vistas de dónde está Philip y Tony, que son espectaculares, las oficinas de Cantox. Oye, si queréis Eso, empezar. eso, eso fue una inversión, yo la llamo Sí, inversión que generó mucho debate cuando nos movimos a Torre Mafre, pero eso puede ser otra historia que Marek te puede contar. luego lo comentamos. Pues si queréis explicarnos nada, yo creo que todo el mundo lo sabe que es Cantox, pero ¿qué hacéis a día de hoy Cantox y cuatro cifras así principales? La hago yo esta. Venga. En Cantox lo que hacemos es software para automatizar la gestión del riesgo de cambio. Esto sería a nivel técnico. Al final lo que genera es permite a las empresas aprovechar la divisa como una ventaja competitiva. Al final las divisas se suelen tratar como un problema dentro de las empresas, es decir, oye, yo no quiero tratar con divisa, pues si para todo el mundo es un problema y nosotros solucionamos ese problema, al final lo que conseguimos es que las empresas que trabajan con nosotros lo conviertan en una ventaja, ¿no? Y a nivel de cifras, pues igual te da Philip las más actualizadas y más concretas. A ver, números grandes. Creo que este año haremos 7.000 millones de volumen de divisas. No damos números precisos sobre el business, pero digamos más o menos unos 20 millones de revenue con un 10-15% de EBITDA y creciendo un 40-50%, que yo digo siempre 20 millones de revenue en SaaS no es enorme, pero tampoco hay tantos en Europa en SaaS que hacen 20 millones y aún menos siendo rentable y todavía creciendo bastante bien. Así que estamos en un momento interesante de la compañía. Muy bien. Oye, yo os conocí cuando vinisteis es el año 2011 en el campus de Seed Rocket y lo que ibais a hacer en aquel momento, o ya arrancasteis, es un peer-to-peer de divisas, ¿no? Para exactamente qué era lo que queríais hacer, si nos lo puedes explicar. Y luego, ¿cuánto tiempo estuvisteis con ese proyecto dándole fuerte hacia ahí? Y explícame un poquito eso. Luego, si queréis. La pregunta luego obvia es ¿en qué momento decidisteis cambiar y por qué? Sí, o sea, yo creo que cuando empezamos lo que teníamos claro es que la banca no era alguien que ayudaba a las empresas. Y creo que eso era muy obvio. Creo que de las cosas que mejor hemos hecho en Cantox ha sido el timing, porque tú lo recuerdas muy bien, la época en la que nosotros nacemos, la mayoría de empresas o las empresas más hot en el momento eran las de cupones. Y nosotros nos decidimos meter, ya te voy a sonreír, nosotros nos decidimos meter en el mundo financiero. Creo que el término fintech no estaba para nada extendido. Y al final la solución que tomamos con lo que nos embalantamos fue decir, oye, pues quitemos al banco de la ecuación, ¿no? Si tenemos empresas que venden dólares y porque exportan y tenemos empresas que compran dólares porque importan, nosotros vamos a ser muy listos y vamos a ser el sitio donde las empresas van a ir en vez de al banco a comprar y vender divisas. Y como tenemos los dos lados, pues se lo van a comprar unos a otras. El banco no se tiene que llevar el dinero que se está llevando y es más eficiente para todos, sin fallos, sin fisuras. Estás en mute, Jesús, pero obviamente había fisuras en ese. ¿Qué fisuras cuando arrancáis? Porque yo me acuerdo perfectamente que cuando estaba en el Rocket que ibais a buscar clientes, ¿no? Pero ¿qué os decían los clientes? ¿Qué os pasaba?
Hombre, los clientes dicen, vale, yo te envío 1.000.000 de euros y tú te largas. Es así de fácil, ¿no? La respuesta que yo les daba es que yo quería volver a Mallorca, que era de donde era, no me quería ir a Bahamas. Pero al final, la verdad siempre lo explico también internamente, ¿no? Fue un cúmulo de circunstancias. Eh, Mucha gente, mucha más de la que yo creía, desde luego, nos creyó. Y yo creo que también tiene mucho que ver con lo que nosotros nos creíamos el proyecto, en el sentido de que nosotros sí veíamos que había una oportunidad en hacer el intercambio de divisas de una forma más transparente que la que se estaba haciendo hasta el momento. Las empresas les estaban atracando a dos manos, no tenía otro nombre y lo sigo diciendo así. Entonces, lo que hicimos fue muy partícipes esos primeros negocios de lo que estábamos queriendo crear. Pero al final nos encontramos con el problema de cualquier marketplace, que es la liquidez. Marek me recordará muy bien con un teléfono en una oreja, otro teléfono en una oreja, intentando encontrar a ver quién vendía los dólares cuando alguien nos pedía comprarlos. Tengo la Eh, foto ahí para venderla en un momento oportuno. y al final si bien sí hicimos transacciones, y te diría que hicimos transacciones significativas, al final frustrabas al cliente, ¿no? Y Sí con que un poco llegaste, al cabo, sí que llegasteis a hacer bastante volúmenes, ¿no? Yo recuerdo que hacíais, de hecho hacíais fiestas, ¿no? Cuando llevabas a ciertos volúmenes, ¿no? Y eso sí que me acuerdo, alguna fui. bueno, O sea, las fiestas son muy míticas y es un gran learning para los demás, ¿no? El hecho de celebrar cada paso. Pero bueno, sí que hubo una fiesta, ¿verdad, Philip? Cuando hicimos el primer millón, me parece, y de transacciones peer-to-peer. Después, lo que sí que encontramos, yo te diría, en el año 2 o 3, 2 probablemente, fue lo que llamamos un proveedor de liquidez. Era alguien como segunda alternativa, si no había un peer-to-peer que pudiese hacer esa transacción, era alguien que sistemáticamente compraba esos dólares o vendía los dólares que el cliente quería para dar inmediatez a la operación sin renunciar a la transparencia, ¿no? Sin renunciar a nosotros decir a la empresa, te estoy cobrando tanto por cambiar la divisa. Y ese convencimiento de los clientes iniciales que estábamos cambiando el mundo, en el sentido de darle transparencia, fue un poco lo que hizo crecer el proyecto en los primeros años. ¿cuánto ¿Y qué tiempo? fue entonces que lo cambió, ¿no? O sea, ¿por qué cambió de rumbo en vez de seguir explotando esa dirección original? Pero ¿qué es lo que, o sea, y cuánto tiempo estuvisteis con ese, y ahí en ese momento que dijisteis, oye, tengo que cambiar, vosotros, A ver, eh, te voy a decir otra manera. Te voy a decir otra manera. El P2P crea frustración a los clientes, pero te crea frustración a ti, porque nunca llegas a capturar todo el revenue que podrás hacer. Si ya, tienes clientes que quieren comprar, otros vender y que al final llegas a machear la mitad del volumen, tú dejas 50% del revenue potencial en la mesa. Así que frustras al cliente porque el servicio no es bueno y te frustras a ti porque dices, dejo un trozo de crecimiento sobre la mesa. Y eso claramente no es lo que quieres, porque como sabes muy bien, todo se trata de crecer al principio. Es que claramente, yo diría que eso de buscar lo que teníamos un proveedor de liquidez era un no-brainer completo, porque al final era crecer de manera mecánica y más robusta, así que no hubo mucho debate en eso o en ese momento cuando se presentó la opción. Era claramente, casi te diría que era crecimiento gratuito, porque con los mismos clientes hacías más volumen. ya. ¿Cuánto tiempo estuvisteis con ese modelo? Yo te diría que el puro P2P de memoria 2011, 12, 13, final de 13 añadimos el proveedor de liquidez y a partir de 15, 16 la mayor parte del business o de la liquidez viene del proveedor de liquidez más que del P2P. Y después es cuando hacemos la evolución a SaaS finales 16, principio 17. O sea, pero que estáis 5 años, que sí que ajustando, digamos, dando con el proveedor de liquidez, pero que hasta el quinto año no le dais la vuelta a ser a un SaaS, ¿no? Uh, a ver, depende cómo lo mides. Quiero decir, empezamos a dar, no esta vuelta, pero digamos a explorar la parte SaaS en 2016 y hay me acuerdo en enero de 2017, hay una charla con el equipo en el cual explicamos que nos vamos a convertir en un product company, es decir, una compañía SaaS y dejar lo de antes atrás. Y me acuerdo que fue un momento interesante porque mucha gente no se lo creía y eso, digamos que era al año 6, para simplificar.
¿cuánto más o menos podíais facturar en ese momento con el peer-to-peer? Más o menos, ¿eh? O sea, no, o sea, la pregunta para mí es ¿cómo paras un negocio? ¿O en qué momento? ¿Qué es lo que tú ves? Que Es dices, que oye, no lo aquí paras. no lo Es que paras. no lo paras, Jesús. O En sea, paralelo. y es una decisión igual mala, ¿eh? Y yo creo que esta es interesante. En el sentido, nosotros tenemos un modelo peer-to-peer que dijésemos gradualmente se va deshaciendo a medida que el proveedor de liquidez es más eficiente. Porque al final lo que el cliente va a buscar es velocidad, transparencia y menor coste. ¿Vale? Velocidad en el sentido de que antes los clientes lo tenían que hacer por teléfono y de repente lo pueden hacer online. Esto a nosotros no nos lo parece en 2011, pero es una de las grandes innovaciones que traemos. Pero al final se diluye el modelo peer-to-peer en favor del de proveedor de liquidez. Pero es que el modelo de proveedor de liquidez de venir a comprar divisa a Cantox aún existe hoy. Okay. ¿Vale? Lo que pasa es que en 2016, lo que esa presentación que dice Felipe es, vamos a dejar de vender. Vamos a dejar de preocuparnos por este producto. Esto es un producto que vamos a dejar ahí, que es una pieza del Lego. Lo que hacemos es construir una segunda pieza encima, que es el software. Y empezamos a vender ese software que automatiza la operativa, pero automatiza la operativa que hacíamos antes. Vale. Quiere decir, el hacer la divisa con nosotros sigue estando ahí, ¿no? Y ahora lo que le Correcto, hemos hecho... se añade capa de software, pero al mismo tiempo se toman decisiones que, que nos empujan hacia esa dirección de la venta de software que va con una empresa más grande y más compleja en cuanto a operativas de divisas. Y yo me acuerdo, por ejemplo, lo radical que me parecía cuando decidimos dejar de servir a cliente pequeño. Hasta el punto de dar a todos los particulares, darles de baja en la plataforma porque y a la micropyme que de vez en cuando cambiaba 2, 3 veces al año. O sea, hemos renunciado a propósito a un segmento de clientes porque vimos que el nuevo foco de la empresa no era compatible con servirles bien. Okay. Y el equipo, porque entiendo que o sea, tomáis una decisión de empezar a desarrollar producto, que entre comillas, pues una decisión valiente, pero entiendo que tiene que haber algún tipo de ajuste en el equipo, ¿no? O sea, no, o sea, o con el mismo equipo, o sea, tenéis que cambiar estructura, no sé si es comercial, no, o desarrollar producto. El mayor cambio es comercial. A nivel de ingenieros no hay un cambio, ¿no? Insisto, o sea, siempre, obviamente sí que hay un pivot en el modelo de negocio, pero siempre hemos hecho divisa para servir a empresas a través de la tecnología, ¿no? Lo que pasa es que al final el valor diferencial de la tecnología, como decía antes, era una plataforma en vez de hacerlo por teléfono, que la hemos movido a hacer un software que automatiza las empresas para enterprise segment, cuando antes estábamos en la micropyme, ¿no? Pero al final esa decisión de quitamos clientes pequeños, solo vamos al sofisticado donde podemos vender por valor y no por coste, que esta es al final la decisión principal y yo creo más importante, conlleva un cambio, un impacto enorme, especialmente en la parte comercial. Especialmente en la parte comercial. Que nosotros, yo te diría, no hay un layoff de, oye, quitamos a todo el mundo y tal, sino que se produce una attrition natural. Nosotros nos creímos erróneamente que la gente podía hacer ese cambio, porque nosotros lo podíamos hacer, y yo te diría que de aquella época sobreviven 3 del equipo comercial. De la época previa. Philip te dará más. No, creo que hay algo que hay que entender bien, porque a menudo la gente, digo, la gente hasta nosotros dentro, hablamos de cómo hemos pivotado. Y yo digo siempre, nunca hemos pivotado, siempre hemos ofrecido divisas a empresas. La manera de ofrecerlo, el producto y el enfoque a nivel también de empresa ha evolucionado. Un pivot es cuando tú ofreces un tipo de producto y que cambias de industria completamente. Que si mi mejor ejemplo, soy amigo con el founder de Criteo, y Criteo que inventó el AdTech más o menos. Originalmente su primer producto en Criteo es un motor de recomendación de peli. Que si cuando Netflix ahora te recomienda pelis, pues él trataba de inventar este producto hace 15 años en plan standalone. Y después no funcionó y cambió e inventó Criteo. Eso es un pivot porque pasas de un business a otro. Nosotros lo que nunca hemos dejado de hacer es de ofrecer divisas a empresas, pero de manera muy diferente. Y yo te diría que eso no cambia mucho de
las grandes empresas de toda la vida que inventan nuevos productos y que hay un producto histórico que poco a poco se va muriendo y el producto nuevo va cogiendo el protagonismo. Claro que lo hemos hecho en 10 años con una gran empresa, lo hará en 30, pero conceptualmente lo que hemos hecho es escuchar al cliente, siempre adaptar el producto, en algunos momentos de manera radical, pero al fin y al cabo no es un cambio de business. Ya, ya. Oye, ¿y cómo diseñáis ese producto? ¿Vale? O sea, ¿cómo es el diseño? ¿Cómo escucháis al cliente? ¿Cuál es el proceso ese de decir, oye, tío, aquí hay que hacer Fake it esto, until you ¿no? make it. Pero no tenéis, por ejemplo, ¿tenéis Ah, director de producto? yo si quieres te cuento la historia o sea, de verdad o, en mis ojos de verdad, ¿no? Siempre todos tenemos una realidad propia. Em, yo creo que esto viene por nuestra herencia consultora, ¿vale? En el sentido de que como consultor, yo tuve una corta vida como consultor, Philip algo más larga, pero yo en mi año y medio lo que aprendí es, tú le ves al cliente diciéndole que eres muy listo, tú le dices que le puedes solucionar sus problemas y cuando te contrata tú le preguntas cómo solucionaría el problema. Tú haces unas grandes slides y te atribuyes que tú has encontrado la solución, cuando la solución la tenía el cliente. Entonces, cuando nosotros estábamos enfrente del cliente, yo creo que una de las cosas que nos diferenció en los early days, te decía antes, nos ganábamos la confianza, ¿no? La gente creyó en nuestro producto, los hacíamos partícipes. Lo que estábamos haciendo era el mismo proceso. Era el preguntarle a ellos, decir, oye, ¿tú qué crees que está mal? ¿Tú qué crees cómo hay que solucionar esto? Y lo que nosotros, o sea, la gente decía, no, yo intento convertir la menos divisa posible. Cuando lo intento hacer, pues lo más barato posible y tal. Y ahí lo escuchas, posicionas tu mensaje, vas cambiando, vas evolucionando. ¿Qué pasa? Nosotros al final podíamos crecer ganando más clientes o haciendo que los clientes que teníamos operasen más, ¿no? O sea, haciendo más divisa. Y cuando nosotros conseguíamos a los clientes, pero no los conseguíamos hacer crecer, porque no querían la divisa. No querían hacer divisa, seguía siendo una molestia. Esa molestia era mejor hacerla con nosotros que con el banco. Pero al final, cuando tú te pones o sea, a preguntarte, oye, pero ¿por qué no quieres hacer más? Y él te dice, coño, porque tengo riesgo, porque tengo que gestionar ese riesgo, no es solo un tema de coste. Y ahí es donde está la oportunidad de aportar valor. La razón por la que las empresas en el modelo anterior venían con nosotros, que en vez de con el banco, cuando el banco bajaba precios a saco, era porque nosotros le habíamos ayudado a explicarle cómo tenía que gestionar ese riesgo. ¿Vale? Entonces decía, oye, tú me has aportado un valor, entonces me caes súper bien porque me has ayudado a mí como empresa, tratándome como un individuo, customizando el servicio, pero al final solo extraíamos valor si la operación se hacía con nosotros. Entonces te volvías a la variable precio. Y era una mierda. Tú dices, coño, te aporto yo el valor y después competimos en precio. Pues mal. Y yo tengo bastante clara la imagen un día que fuimos a una empresa y haciendo esa política de decir, oye, así es como has de gestionar tú la divisa, tenían 150 pares de divisas y 9.000 operaciones diarias. Y yo le digo, mira, es muy sencillo, tú tienes que coger cada operación y cubrirla al momento. Claro, cuando te mira dices, vale, campeón, y esto, como comprenderás, no lo voy a hacer manualmente. Y aquí es cuando nos tiramos a la piscina y le dijimos, no, no, tranquilo, esto te lo hago yo. Este es el fake it until you make it. Y es, sí, sí, tú tranquilo, envíame, aquí ves, aquí puedes subir el archivo de forma automática cada día y yo tengo una máquina que lo procesa por detrás. Y lo que había era un mono detrás del buzón. Hasta que generas tanta tensión interna que la propia necesidad de automatizar tus operaciones es la que nos acaba creando un producto. Exagero un poquito, porque al final las operaciones que hacíamos nosotros el día a día, gran parte lo habíamos automatizado en nuestro back office. Y lo que hacemos es coger la tecnología que teníamos detrás nuestro para ponerla hacia adelante. ¿Vale? Por eso digo que exagero. Marek. Y yo quiero volver a lo de cómo se hizo ese producto. Tony no te lo cuenta porque es un tío modesto, pero al final esta captación de conocimiento de problema, propuesta de solución y hasta cómo debería funcionar la solución, que eso es el producto de Cantox, viene de él y de otras personas que han hablado y van hablando con cliente. ¿Vale? Y por dentro el producto es bastante complejo, ¿vale? Entonces, en realidad, para mí, una de las cosas que diferencia a Cantox
de una típica empresa SaaS es que la complejidad del producto es tal que la organización de producto no se asemeja a la organización de un departamento de producto en una típica empresa SaaS. Porque se requiere tanto contacto con cliente, tanta constancia, tanto aprendizaje, que cualquier product manager que lo fichas como product manager porque te viene de un sitio, no es capaz de absorber el conocimiento específico necesario para implementar el producto de Cantox. La complejidad del producto, de hecho, yo pienso que hasta podría decirse que es una barrera de entrada. Mucha suerte a cualquiera que intentase a hacer producto parecido. Yo perdona Jesús, a los 6 le digo 2 cosas siempre. La primera es, cuando tú vas a hablar, cuando has hablado una vez con una empresa, deberías ser capaz de ser el CFO de esa empresa al día siguiente. O sea, te juegas en una conversación el poder ser, o sea, el tío este desaparece y te ponen a ti. En el sentido de que hay que entender muy bien la empresa. Y cuando tú entiendes muy bien la empresa, al final lo que entiendes es lo que necesita hacer para que esa empresa siga funcionando, ¿no? Y les digo, oye, si entendemos muy bien lo que necesita hacer, tú lo que le has de explicar es cómo se ha de gestionar eso. Y el segundo paso ya va a ser si tenemos un producto que solvente esa necesidad. Si la respuesta es que sí, tenemos un cliente. Si la respuesta es que no, tenemos un product development. Ya. Pero al final la mentalidad siempre ha sido esa. Es decir, no vayas a vender un producto, sino ves a entender una necesidad. Y eso creo que es lo que siempre nos ha empujado, o lo que nos acaba empujando a hacer lo que Marek te ha explicado. Y Marek en algún momento también comentaba que, por ejemplo, el tema de vendedores o gente que está en contacto con el cliente, yo recuerdo que hubo una chica que trabajó, ex Oferum, que trabajó con vosotros, ¿no? Pero tiene que tener una expertise, ¿no? O sea, hablando con Marek me dice, oye, es una de las cosas que sí que es necesario, ¿no? Que sepan, ¿no? Pero ahí, ¿cuál es tu...? A la hora de coger y vender un SaaS de este estilo, ¿es necesario tener un conocimiento de finanzas relevante o no? ¿Y por qué? Te voy a dar una buena anécdota porque parece que te gustan. Cuando cambiamos, bueno, cuando empezamos a desarrollar este producto y que empezamos a venderlo, te diría que un año después, más o menos, teníamos todavía realmente el 80% o 90%, no me acuerdo bien, del equipo anterior que estaba acostumbrado a vender el producto antiguo. Y claramente era diferente, mucho más complicado, ciclos de venta más largos, interacción con gente de mayor nivel. Y había una gran parte del equipo que realmente estaba sufriendo vendiendo cuando miraba resultados. Y yo empecé a tener la opinión un poco desde lejos, que había mucha gente que tenía gaps en conocimientos financieros, tenía gaps en conocimiento de nuestro producto y tenía gaps de venta, llámalo enterprise o compleja. Y me acuerdo un día, creo que era finales de noviembre, dije, mira, okay, al director comercial, paramos todo. La próxima semana quiero que cada sales nos haga una presentación, a mí, a ti y a Tony, de 1 hora como si fuéramos cliente. Situación real. Y creo que había 20 sales. 2 lo hicieron espectacular, 5 o 6 correcto, 12 miserable. Miserable es la palabra. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Pasamos las 2 o 3 próximas semanas con esos 12 rehaciendo y entrenando. A partir de ahí empezamos a pasar mucho más tiempo en training. Empezamos a hacer, ¿cómo se dice? Exámenes internos sobre conocimientos financieros, conocimiento de producto, preguntas, respuestas. Y nos costaba mucho tiempo, pero eso nos hizo llevar el equipo de ventas que tenemos hoy en día a un nivel realmente alto a nivel de conocimientos, otra vez, financieros, de producto y de capacidades de vender a cliente grande. Y hasta el nivel que hoy en día cuando hacemos proceso de selección de sales, hay un examen sobre conocimientos financieros. Si lo tienes muy bajo, pues no seguirás. Y hay una presentación de 1 hora como si fuera una venta real. Y con estas 2 cosas, te aseguras al 90% que la gente que fichas tiene las capacidades. A veces hay algunos que no logran después tener resultados porque al fin y al cabo nada es perfecto, pero ya te aseguras que la gente que fichas realmente tiene una alta probabilidad de hacer las cosas bien. Y eso yo creo que hay muchas empresas en venta B2B que no lo hacen suficiente y que no son suficientemente exigentes. Muy bien. Oye, a nivel de funciones,
Marek, tú te incorporas como inversor, pero también te incorporas trabajando, ¿no? En Cantox, o sea, como... Como ¿cuál es becario al principio, ¿no? el Estaba de becario? becario, me acuerdo. El primer becario calvo de historia de SaaS en España. Mi rol inicial, además de cuidar mi inversión, que para el nivel de Business Angel era relativamente alta, era el ticket más alto que puse en cualquier empresa. mm, mi rol era el planteamiento inicial, oye, esto aquí se requiere confianza, ¿no? Para que las empresas operen en Cantox y confíen de que Tony no se vaya a Bahamas con el primer millón transaccionado, mm, sería bueno generar más confianza. Entonces yo al llegar de atrás a lo que era un proyecto relativamente conocido y tener más edad que sobre todo Tony, que entonces era un jovencito, que realmente era difícil creer que no se iba a ir a Lo Bahamas. sigo siendo. Mm, Y entonces 11 años más tarde, Sebas, 11 años más el tarde. planteamiento inicial fue bastante simple. Oye, yo me sumo, mm, puenteamos esta brecha de credibilidad, por llamarlo de alguna manera, y, y como en cada startup hay muchas cosas por hacer y ya veremos qué voy a hacer. Mm, eso evolucionó al final a que yo cuidaba marketing, tanto la parte más táctica de generación de leads y de contenido, etcétera, pasando por algunas locuras de posicionamiento de marca y por construir tanto para Cantox como para Philip un storytelling, un relato creíble para otra vez reforzar la confianza de posibles clientes en el proyecto. Y de locuras, yo escuché dos, ¿no? Una, bueno, locuras, ¿no? Que a mí me parecieron geniales, fue un tema de los coches de Fórmula 1, o sea, la tengo muy metida. ¿Te acuerdas aquello que sacasteis, no? Y un día abro la expansión y digo que Cantox patrocina un coche de Fórmula 1. Y yo digo, hostia, casi me da un jamacuco. Sí, sí, ese salió bien, aunque los inversores de los Business Angels pensaban que nos hemos vuelto locos, pero era una inversión muy nominal y solamente que hemos sabido sacarle mucho jugo. Otra que no ha salido tan bien era la noticia ficticia, un día de inocentes, de renombrar Torre Mafra a Torre Cantox y, y esa generó relaciones mixtas, un poco. O sea, Pero salisteis en los... esto es para otro podcast. Para otro podcast, bien, bien, pero salisteis en los medios, ¿no? O sea, pero bueno. Oye, Filip, y el rol entre tú y Tony, ¿cómo sois John, co-founders? ¿Cómo os lo dividís? ¿Cómo habéis evitado? Porque yo, por ejemplo, con Vicente Arias he sido co-founder también, ¿no? Digamos, cada uno en roles diferentes. ¿Cómo evitáis que haya tensiones entre vosotros? Porque seguramente hay momentos o ha habido momentos que teníais ideas diferentes, como todos tenemos ideas diferentes, vamos. no, y también hay John, que es sitio. A ver, Sí, sí. lo bueno es que nosotros siempre hemos tenido de verdad roles diferentes. Porque tienes los que en papel tienen roles diferentes, pero después cada uno se mete en todo lo demás que en teoría no le incumbe. Nosotros hemos tenido al final roles realmente separados. Quiero decir, John siempre enfocado 100% en engineering y desarrollo tecnológico, Tony enfocado a, digamos, 90% en venta, 10% en producto, o no sé, te dará un split un poco diferente, pero realmente a tope en eso. Y yo en todo lo demás, con periodos que es una cosa más que otra, quiero decir, periodos que estoy muy metido en fundraising y periodos menos, periodos que estoy muy metido en diseñar la organización para crecer y periodos que es más temas de día a día. Pero lo que quiero decir es que hay muchas startups que te dicen, tengo roles definidos, sí, pero después, por ejemplo, para cualquier mini decisión se consultan. Eso no te funciona, porque al fin y al cabo te tienes que consultar sobre decisiones grandes. Si no, en el día ya cada uno tiene que tener su campo y tirar y avanzar. Yo creo que eso es clave. Los casos en los cuales al fin y al cabo debaten cualquier micro decisión es lo que lleva más a fricciones. Porque claro que vas a tener opiniones diferentes en muchos casos, sobre todo al principio, cuando la empresa, digamos, y el producto son poco asentados.
Después llega un momento que en realidad en el día a día es más crecimiento y tirar y no hay tantas decisiones complicadas que coger. Pero yo creo que la clave es la división de roles y tareas de verdad. Bien. Oye, también yo pues, que llevo muchos años siguiendo y también por LinkedIn y por otros canales, tú siempre has tenido una figura como de cara al mercado, como experto en divisa, ¿no? O bueno, no sé si experto o no, pero que sí que salías en los medios, dabas muchas charlas, estás muy metido en la industria. Por lo menos la sensación que yo tenía desde las notas que vais colgando, hablando. ¿Hasta cuánto crees que eso impacta a nivel de negocio o no a nivel de negocio en ventas o en equipo en atraer talento o no sé, en un potencial éxito o colaboración o acuerdo? Yo te diría que en una época que, digamos, era el principio del mundo fintech, la palabra empezó realmente a usarse en 2014, te diría, ser muy visible en el mundo fintech cuando había poca gente, pocos actores y pocas personas, venía bien a nivel de visibilidad pública, medios, eventualmente para atraer talento, pero si considero el negocio y es a partir de 2017-8, cuando el mundo fintech explotó y que había cientos de personas hablando, opinando, por donde dice, yo lo dejé al 90% y ahora estoy, entre comillas, poco metido públicamente. Y sobre todo, con los clientes que tenemos ahora, eso aporta cero valor. Cuando vas a cliente grande, complejo, con un producto sofisticado, que opines sobre fintech, importa cero. Así que yo te diría, si realmente estás en un sector en auge y que puedes convertirte por las razones que sean en una especie de líder de opinión y que tus clientes son retail o B2B pequeño, puede tener sentido, por ejemplo. Pero según el sector, yo creo que eso tiene poco valor. Hoy en día lo que hemos hecho con el museo de producto es crear una nueva categoría de producto que hemos nombrado, que se llama Currency Management Automation. Y al principio cuando lo hemos hecho, decíamos, realmente eso va a ser una categoría un día. Y empieza a haber gente, y hasta gente, consultoras grandes de estas, que empiezan a usar más o menos esta terminología. Y eso claramente nos favorece, porque realmente habla a nuestros clientes leen sobre la categoría y saben que nosotros somos el, llámalo líder que le hemos inventado, da igual, pero realmente a nivel de business sirve. Pero ser una especie de gurú en Twitter de tu sector, yo te diría que en muy pocos casos realmente lleva valor al business. Okay. Oye, ¿y qué hace diferente a Cantox, ¿no? Porque en el mundo de las, no sé, transferencias o divisas, ¿no? Ha habido como diferentes compañías o diferentes modelos, pero ¿qué es de verdad lo que tú crees que ha marcado la diferencia? A ver, primero, hoy en día no nos consideramos una empresa de pago o transferencia, realmente somos una empresa de software de gestión de riesgo en divisas. Y yo creo que si lo miras, al fin y al cabo, años después, con un poco de perspectiva, hay grandes, yo lo llamaría triunfadores, visto desde fuera, como TransferWise, que habían levantado mucho dinero, pero que sobre todo han llegado a crecer de manera muy significativa en cuanto a revenue, que son rentables de hace años, que ahora cotizan en Londres y realmente es un éxito. Pero al final, cuando lo miras con perspectiva ahora, no es nada más que otra empresa de transferencias un poco más digital. A ver, si lo miras con un poco siendo un poco, digamos, crítico, al final es la mejor versión de Western Union del siglo 2000, del año 2020. Pero al final es una mejor remesa. Cuando digo eso lo simplifico. Nosotros, y no digo que sea mejor, pero podemos decir sin mucha duda que hemos creado realmente una categoría de producto muy sofisticada, muy diferente y muy única. A una escala mucho menor, claramente, porque si miras diferencia de revenue, son mucho más grande que nosotros. Así que hemos seguido un camino diferente, mucho más enfocado en la innovación de verdad, mucho más complejo, que nos ha permitido, entre comillas, ganar en un nicho cuando ellos han ganado en la categoría en el sentido amplio. Pero si lo miras, hoy en día hay muy pocas empresas nuevas que salen en el mundo de lo que tú llamas remesas o transferencias, simplemente porque
más allá de digitalizar el producto, no hay mucha innovación, así que al final los VCs no te van a financiar otra o una nueva empresa de transferencia, porque se han dado cuenta de que al final lo que tenía que hacer se había hecho. Porque ahora tenéis competidores. No sobre el producto que nuestro software realmente, como decimos que es único, hay mucha gente que te dice lo que hago es único, es revolucionario, lo que quieras. Realmente, hoy en día, alguien que quiere automatizar la gestión de riesgo de divisa, o sigue haciéndolo manual y lo hará mal, o usa Cantox. Pero no hay ningún sustituto, no hay ningún producto competidor, ni aquí ni en ningún sitio por ahora. Sí. Oye, y Tony, ¿cuál es el target de cliente y cómo acabas encontrando ese target? O sea, ahora mismo estamos ya a un nivel de hablar con las mayores empresas del mundo realmente. Eso es a mí una de las cosas que me traen aquí o más me satisfacen en el día a día es tener la tranquilidad que te pueden plantar delante a quien quieras, siempre que estemos hablando del mundo de la gestión de divisas en empresas y que vamos a saber más que ellos. Entonces, creo que hemos llegado a ese nivel, ¿no? Nos queda demostrarlo, nos queda, pues eso, tener de clientes al 70% del S&Ps, pero creo que estamos en disposición de poder hacerlo, ¿no? Falta conquistarlo, pero al final nuestro sweet spot a día de hoy son empresas con revenues entre 1.000, 2.000 millones de facturación, que Sí, después pero pues en entiendo, divisas. Tony, que empezasteis con clientes más pequeños. Sí, sí, sin ninguna duda. Nosotros empezamos con SMIs. Por un tema de confianza, volvemos a lo de antes. Tony se va a alargar con el 1.000.000 de euros. Yo recuerdo eso, el decir, oye, no, me puedes enviar 1.000.000 y cambiamos 1.000.000 y dice, bueno, vamos a hacer una prueba con 100.000, que eran 90.000 más de lo que yo esperaba. Pero realmente las primeras transferencias, o sea, y muchas, pues eran de 10.000 euros, de 20.000 euros, de cambiar divisa en este sentido. Lo que te decía antes, claro, entre ganar un cliente rinde mucho más ganar un cliente más grande y siempre vas intentando ir más allá. Y cuando encontramos esta propuesta de valor de decir, oye, yo al final lo que te voy a permitir es comprar un 2% más barato a tus proveedores porque les compras en yuanes en vez de en dólares. Cuando Ya. tú generas eso, o sea, yo puedo, es justo que yo me quede un 0,5% y tú un 1,5%, ¿no? Es un deal espectacular. Y porque si yo le cobro un 0,5%, aunque el banco le venga y le diga yo te cobro 0,1, no se mueve. Porque Ujú. yo automatizo la operativa para eliminar el riesgo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, el cliente es muy sticky, primero por la inversión tecnológica que ha hecho para la conectividad, pero cuando llegamos a ese nivel, al final, claro, el tamaño de la empresa no te importa. Lo que te importa es tú poder entender esa empresa, cómo funciona ese sector y dónde está la generación de valor. Si es vendiendo en más divisas, comprando en más divisas, mejorando la propia gestión. Entonces, poco a poco nos hemos ido verticalizando cada vez más, pues estamos expandidísimos en Travel. El segundo vertical ya son empresas financieras. Servimos a empresas de factoring, a empresas de lending, a PSPs, a acquirers, a gente que emite tarjetas de crédito, a neobancos. ¿No? Hemos ido subverticalizando los sectores, pues estamos en empresas químicas y Pero, lo que hacemos es entender ese modelo de negocio y aportarle el valor. Y cuando nuestra teoría es quien hace mal la divisa son empresas medianas, grandes, estamos teniendo acceso a las empresas más arriba y es que lo hacen también con Excel y lo hacen también mal. ya, visto. Oye, y el tema de acuerdos con terceros, ¿no? Porque en algún momento yo también leí la noticia que teníais un acuerdo con Silicon Valley o yo qué sé, o no sé, con BNP o con quien sea, ¿no? La pregunta es, ¿le volveríais a destinar tiempo a acuerdos de que te ayuden a comercializar o no? Pero sí, a Hombre, acuerdos que te ayudan a comercializar. hemos perdido muchísimo tiempo con muchos partners, ¿no? El autoengaño del partner es enorme y creo que es una trampa importante. Ahora, BNP es obvio que lo hicimos funcionar. ¿No? Claro. Ese está Es, claro, pero la pregunta es si otra startup con un SaaS similar al vuestro, no digo, es cuánto tiempo le volverías a destinar a acuerdos comerciales. No, yo te lo diría diferente. Primero,
cuando el SaaS empezó a tirar de verdad, algunos bancos nos vinieron a ver. No es que nosotros llegamos un día con la idea listísima de buscar partners. Vinieron ellos. Y durante, te diría, 6 meses o 9, yo me encargué de hablar con partners, lo que quiere decir que nadie más lo hizo. Así que eso no creo disrupción en el equipo comercial o en nadie, solo yo lo hacía. Y después hice un poco un step back y hubo alguien en la empresa que tenía un perfil, un rol diferente, que se encargó de eso, te diría part-time. Así que no hubo ninguna disrupción en nuestro equipo comercial y en nuestro go-to-market. Y siempre la idea ha sido, eso puede ser algo que va a venir un día on top o en paralelo. Y yo creo que cada vez que oigo una startup decirme, bueno, no sabemos mucho cómo crecer, vamos a ir con partner, yo digo, eso va a fallar. El partner tiene que ser un canal adicional, mientras tu canal directo funciona bien y crece, y lo tiene que explorar alguien o un equipo en particular. Al fin y al cabo es un poco lo que decía antes, como la gran empresa que a veces dedica equipos diferentes a cosas diferentes. Pues tú puedes dedicar a unas personas a explorarlo. Lo que no puedes hacer es romper tu dinámica comercial porque vas a poner la mitad del equipo comercial a tratar de temas partner, porque eso probablemente no va a funcionar. Y cuando no habrá funcionado después de un año o dos, te darás cuenta de que tu crecimiento se ha reducido, que tienes un problema gordo y que, no sé, no vas a poder levantar la ronda, o que tienes un crecimiento tan malo que al fin y al cabo te cuesta más atraer y fichar gente. Lo de los partners nunca es la manera milagrosa de crecer. Puede ser un complemento, se puede explorar, pero te digo, con un producto robusto que ya se vende bien en directo. Perfecto. Y alineando mucho los incentivos porque no es solamente el tema de hago partnership o no hago partnership, sino the devil is in details. Es cómo hago el partnership adentro para que realmente los comerciales del partner estén incentivados correctamente a vender mi producto y cómo lo hago para que sepan venderlo si el producto es complejo. Entonces ahí es un tema muy complejo y no lo vamos a cubrir ahora, pero no es solamente binario, partnership sí o no, sino cómo hacerlo. Hay bastante know-how ahí que no es tan obvio. Okay. Yo tengo una pregunta, no sé cuándo sacarla, pero mi memoria o sea, una de las memorias más bonitas que me llevo de Cantox fue la reacción al COVID en cuanto al esfuerzo de diversificar la empresa muy dependiente del sector de travel y haciendo push a esos otros verticales que Tony ha contado. ¿Podrías expandir un poco cómo se ha hecho, cuáles son los claves de éxito ahí y cuál es el resultado? Sí, si quieres empiezo yo, tú sigues, Felipe. O sea, yo siempre creo que he sido un absoluto convencido de que la divisa es clave para todos los negocios, ¿no? Yo creo que he ido a restaurantes y he visto divisa en los restaurantes. O sea, ese punto de obsesión, ¿no? Internamente, cuando hicimos el pivot a software, ha habido siempre mucho debate si lo que estábamos construyendo era un producto ultra nicho que solo funcionaba para una serie de empresas con una dinámica muy específica y que el 90% era un subsegmento de travel, ¿no? Yo creo que cuando empezamos con una empresa travel, con ese software, la historieta antes que te había explicado, era una empresa travel. Entonces lo que fuimos es a buscar los competidores para decirle, oye, pues te soluciona el mismo problema, ¿no? Y sí que es verdad que siempre el sector que traccionaba mejor cuando empezamos con el software era travel. Mi punto fue siempre que no es que traccionase mejor travel porque el producto estaba hecho para travel, sino porque sabíamos del sector, sino porque entendíamos desde qué ferias había que ir, conocíamos a las personas y también nos construíamos una reputación y, oye, trabajo con este, trabajo con el otro, y una cosa te lleva a la otra. Entonces, era un long hanging fruit muy obvio.
¿no? El coste de irnos a otro sector era muy alto. Porque era aprender la jerga, aprender los contactos, aprender las ferias y empezar desde cero. Entonces, cuando tú ponías a un sales fuera de travel, se te puteaba. Sí, claro. Porque la comisión no era distinta si era travel o si no era travel. Era un puteo directo. Sí, sí. Y tú pones a este en travel porque te cae mejor y a mí, bueno, historias de estas las que quieras. Y yo personalmente siempre he estado muy convencido no solo de que había más allá o había un mundo más allá fuera de travel, sino que también había un mundo más allá en servir a empresas que no tenían esta dinámica tan particular de cambiar los precios de forma muy dinámica, etcétera, etcétera. Entonces, el COVID al final no es nuestra inteligencia, es la hostia que nos pegó de decir, vale, pues ahora esto lo vas a hacer de verdad. Te vas a tener que ir fuera de travel. Fue por pura necesidad. Ahora, a base de entender los mecanismos o de haber gastado suficiente tiempo en por qué los mecanismos o cuáles eran los mecanismos de esas empresas de travel y en qué otros sectores podían estar, eso es lo que nos fuerza a salir en 2020 y bueno, uno de los algo muy sano, ¿no? Entrando en la bueno, no sé, iba a decir gracia, pero no tengo muy claro que sea una gracia, pero al final el COVID, como le pasa a todo el mundo, realmente te da ese tiempo para decir, vale, pues ahora ya no es el low hanging fruit y ahora, de hecho, los sales de que no estaban en travel estaban bastante contentos de no estar en travel. No, ¿Y cuánto te cuesta? ¿Cuánto cuesta al equipo hacer ese cambio de rumbo? O sea, ¿cuánto os lleva, vamos? o sea, el ponerte a llamar a empresas no travel te cuesta 3 días entenderlo. Vale. O sea, te cuesta ver las facturaciones de tus empresas travel cayendo 80 y 90%. O sea, eso es lo que te cuesta decir, no voy a llamar a una empresa travel el 17 de marzo. Ya. No, eso creo que el 17 ya lo habíamos Pero entendido. ¿cuánto tiempo desde que empiezas con nuevos o nuevos verticales tienes una reacción que tú ves futuro ahí que dices, hostia, no, podemos salir de esto? Futuro lo habíamos visto antes del COVID. Ya, Ejecución es la gran distinción, ¿no? Y eso es ahí está la clave, ¿no? En que todos lo sabíamos, pero el coste de oportunidad era muy grande para no hacerlo. Cuando el coste de esa oportunidad desaparece, se activa todo y vas a por ello. Yo creo que, si digo los números bien, en 2020 nosotros crecimos un 2%. La facturación travel era, me parece, un 45% y había bajado un 80%. O sea, rellenamos bastante rápido con travel. o sea que fue un cambio ágil. Oye, ¿qué juego tiene el papel de compliance a la hora de un producto fintech como este? Porque pues, yo he invertido en otras fintechs y compliance pues tiene ahí su juego, ¿no? Pero para diseñar el producto, no sé, incluso la persona, ¿no? Que te dice, oye, bueno, incluso en nuestra empresa, bueno, en GoTrendier, pues que te dice que GRDP no sé qué, que esto no puedes hacer, lucha con producto, bueno, un montón de cosas, ¿no? Doble factor de autentificación en nuestro caso, que te tira a los de marketing enfadados. Oye, ¿qué rol juega compliance y cuán crítico es seleccionar la persona adecuada? A ver, te diría muy bajo para este producto en particular, pero importante en cualquier empresa de fintech regulada. Lo que quiero decir es que al final una empresa como nosotros estamos regulados como una empresa de servicios de pago, así que tienes que hacer el KYC sobre todos sus clientes, sobre lo que sean, todas las empresas que te usan, tienes que tener documentación de los usuarios, ¿no? Y eso es una realidad para nosotros desde el día uno. Evidentemente hemos ido mejorando, creando un equipo más grande, usando tecnología. Ahora tenemos unas 8 personas. Pero para el producto software en particular, relativamente poca, porque como explicamos, el software es una especie de capa por encima de la plataforma de divisas y de pago. Y el software en sí no es un producto que esté regulado, es un trozo de código. Y toda la regulación que necesitábamos la teníamos antes y los procesos de compra los teníamos antes. Así que para esta evolución al producto SaaS no hubo realmente impacto compliance. Hasta te diría que ha simplificado la compliance porque pasamos de tener cientos o miles de clientes a tener un número muy reducido y de clientes más grandes. Y clientes más grandes, por definición, es una compliance más fácil, porque hay más información pública, porque ellos mismos están más acostumbrados al final a procesos de compliance de proveedores financieros. Así que la compliance en fintech yo creo que es algo necesario, claramente,
y no es una barrera como algunos lo pueden decir o creer. Yo creo que hay muchas empresas que en algún momento lo han hecho mal, en particular neobancos y otros, porque se lo han tomado muy poco en serio y han acabado con problemas. Pero al fin y al cabo, yo te diría, es como muchos negocios donde hay algo de regulación y al final tienes que cumplir. Y así es, no pasa nada, al final lo haces y ya está. Y hasta te diría que hace unos años es un poco menos verdad ahora, era una forma de barrera de entrada. Con un mercado más maduro hoy en día y con reguladores más, diría, más formados y con más experiencia, la parte regulatoria se ha simplificado. En 2011 era un poco más complicado. Ahora, te diría, coges España, el Banco de España es razonablemente ágil, con gente que conoce el mundo fintech, que está acostumbrado a trabajar con startups. No te digo que todo es perfecto y súper rápido, pero hay un nivel de servicio razonablemente bueno. Y en cuanto a persona, Philip, porque Yo te iba a añadir aquí un comentario. Nosotros hemos tenido compliance desastrosos y compliance muy buenos. Hemos tenido los dos mundos. Yo creo que una de nuestras claves por no morir por compliance desastrosos, no creo que hayamos estado cerca por morir un compliance desastroso, pero puedo ver cómo te pueden llevar al precipicio, es que aquí Philip sabe de compliance. Y ha sabido hacer el challenge y ha sabido hacer el pushback, porque al final la persona de compliance lo que te va a llevar es hacer las cosas en general con un cero absoluto riesgo. Y no, yo no estoy diciendo de vivir al límite, pero el poder hacer challenges desde la parte de negocio con un conocimiento profundo sobre las reglas de compliance, y aquí es Philip quien ha hecho más este rol toda la vida, es el que ha permitido compensar y el que ha permitido, pues eso, no pasarnos de frenada. Los 2 primeros años era yo el Head of Compliance, así que he tenido que pegarme a la regulación. En cualquier sector donde hay regulación, si no hay un founder que se conoce muy bien la regulación, es una debilidad enorme, enorme. Hay que leerse las cientos de páginas de regulación y hay que conocerlas bien. No digo que tienes que ser un súper experto, pero hay que entender los conceptos, las problemáticas, donde está el riesgo, donde te puedes permitir un poco de margen de maniobra, porque si no, siempre te limitará. Te limitará o porque hay cosas que puedes hacer que no harás, o harás cosas que no deberías hacer. Así que la regulación es algo que puede jugar a tu favor si la entiendes bien. Oye, Lo que Philip, Philip dice es interpretarla, perdona, Jesús que lo diga, pero es que es interpretar la regla y no es moco de pavo. está claro. Philip, tú, o sea, estuvimos en unas charlas ahí en Lanzarote donde, con otros CEOs de compañías y tú eres asiduo a Galeón, ¿no? Que vas a como unos retiros que por las Sí. fotos son bastante guays, con otros CEOs de compañías que escalan, ¿no? ¿Qué opinión tiene? Pues, es buena, ¿no? Pero ¿qué son los insights o qué cosas sacas de ahí que crees que te impactan a ti como CEO de la compañía o que han impactado en Cantox? ¿O cuáles serían los learnings también que has sacado, que has puesto en la compañía, has implementado y que crees que han movido algo la aguja en algo? Al final, hay 2 cosas diferentes. De un lado hay las temáticas de las cuales se van a hablar en lo que tú llamas los retiros, que los llamamos breaks. Y eso te puede ayudar a volver con ideas sobre muchos temas diferentes, sobre, no sé, cosas de ventas, de organización interna, de marketing, de producto, que son pequeñas cosas, pero que una tras otra te permiten mejorar. Pero sobre todo lo que te permite es, digamos, aclararte o aclarar tu visión a largo plazo de la empresa y de la organización, hablando con gente que eventualmente ya ha montado más empresas y las tiene más grande. Por ejemplo, yo me acuerdo una charla en Brasil con alguien que ya había montado y vendido una empresa grande, había montado una segunda. Hablábamos de fundraising, era la época, que no me equivoqué, era 2016, era un año después de nuestro Series B y era el momento que íbamos a hacer la evolución al SaaS y justo después hicimos una especie de convertible loan con nuestros inversores del Series B y nos preguntábamos o me preguntaba cómo gestionar la estrategia de fundraising y en este momento
TransferWise levantaba mucho dinero y muchas empresas de transferencia, remesas y pagos levantaban mucho. Y a mí me dijo, mira, yo lo que siempre he hecho, no me he preocupado demasiado de lo que hacen los demás y al final he pensado, ¿cuánto dinero necesita? ¿Qué realmente tiene sentido para mi proyecto, mi visión, mi producto a largo plazo? Y eventualmente no te dejes, entre comillas, engañar por los demás. Y no levantes mucho porque los demás levantan mucho si tú crees que no tiene tanto sentido. Y al final, pues yo creo que seguimos el consejo porque a partir de ahí levantamos relativamente poco y nos ha ido mucho mejor que tratar de estar en una carrera en la cual siempre hubiéramos estado detrás de los mayores y que al final nos hubiera llevado a levantar mucho, a tener una valoración muy alta que nunca hubiéramos podido justificar. Al final, hablando con otros emprendedores de manera espontánea y en particular con los que tienen más experiencia, al final te ayuda mucho, yo diría, a aclarar tu visión de largo plazo. Y también, creo que decía antes, sacas pequeñas cositas que te permiten mejorar el negocio en el día a día. Oye, antes has comentado que como CEO uno de tus roles es diseñar la organización y a mí la verdad es que eso me parece, siempre me ha parecido en todas las compañías que he estado un reto, ¿no? Que si mezclaba los equipos, cómo los mezclaba, ¿qué cosas de diseño organizativo crees que han impactado más? O sea, ¿qué cambios habéis hecho? Antes hablabas del producto. Por ejemplo, nosotros, un gran aprendizaje es que en B2B y en B2B con clientes medianos grandes, tienes que tener claro si eres product driven o sales driven. Es decir, ¿son los sales que realmente piensan el producto de cara a futuro porque hablan mucho con los clientes? ¿O es producto que desarrolla un producto y los sales tienen que vender lo que hay? El modelo americano y el modelo más enfocado a SMB es el Chief Product es el super guru, diseña el producto y los sales venden lo que hay y ya está. En un caso como el nuestro es clarísimo que somos sales driven, que los sales estando con los clientes oyen cosas y al fin y al cabo te plasman el producto de futuro y eso es lo que se hizo para diseñar el SaaS. Llegamos a un momento que tratamos de tener un Head of Product o hasta hubiéramos podido tener un Chief Product y nos dimos cuenta de que no funcionaba porque el Chief Product estaba frustrado porque en realidad la estrategia de producto venía de sales y Engineering estaba frustrado porque al final el Chief Product trataba de influenciarles cuando sabía muy bien que mandaba ventas. Así que un día dijimos, vale, pues ya se acaba. No hay más equipo de product. Hay product managers dentro del equipo de engineering, sin head product y sin chief product. Están organizados y se mueven dentro del equipo de engineering a demanda y eso nos funciona 10 veces mejor y no hay más fricciones. También puede ser que las personas, los perfiles y las personalidades que hemos fichado encajen mejor, sí. Pero cargarte conceptualmente el equipo de producto y el líder de producto, en su momento pareció súper raro, porque te dicen, no hay empresas SaaS sin un gran líder de product. Pues yo te digo que sí, y sobre todo te digo que hay que dejar de copiar, pegar los modelos americanos sin pensar más allá, porque eso es la receta para el fracaso en muchos casos. Copiar Google, copiar los Perdona, americanos. otro ejemplo un poco parecido de cosas que hizo Cantox diferente en el área comercial. Tiro bastante rápido a la basura el modelo otra vez de libros muy típico de B2B, de SDRs, de los que generan la primera llamada con el cliente y de los account managers que luego cierran la venta, ¿no? Porque nos dimos cuenta y creíamos que es el primer impacto, el primer contacto donde puedes impactar con expertise y conocimiento, ¿no? Entonces otra vez, si lees la literatura de SaaS, crees que eso es lo que se hace en cada empresa. Y luego hablas, si tienes la oportunidad y hablas con varias empresas o muchas empresas, te das cuenta que no es tan blanco y negro lo de SDRs y que pueden haber contextos donde te funciona mejor tirar sin SDRs. Bueno, pues me alegro que sea así porque siempre había tenido
por lo menos en Oferum yo lo hice diferente y en Trovit lo hice diferente de cómo es el modelo estándar y bueno, la verdad que me alegro que... No, pero nosotros hicimos algo extraordinario. Teníamos, no sé, 20 sales y vendían X. Añadimos 10 SDR. 9 meses después vendían X. Así que habíamos añadido una capa de coste por unas ventas iguales. Sí, 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 no, está claro. Oye, y otra cosa que también me interesó que cuando hablé contigo, bueno, hablaste ahí en uno de estos breaks que hicimos en Seed Rocket con otros CEOs, hablaste de cómo formar o de cómo hacer crecer al C-level de la compañía y hablabas de la figura de coach, ¿no? O si valía la pena, no valía la pena, ¿no? Y que aquí quería ser un poco, que nos explicaras un poquito vuestra experiencia. A ver, hay la gran moda de que todos los CEOs y founders, digamos, tengan un coach porque te mejoran la vida, te mejoran tu rendimiento y la empresa es mejor. En mi caso, mi coaching lo tengo en Galeón. Aprendo mucho más y mejoro mucho más hablando con emprendedores en Galeón que con un coach. Pero lo que sí nos ha funcionado muy, muy bien es tener internamente una persona con seniority que conoce bien la empresa, que se ha formado al coaching de verdad, un proceso de 2 años profesional porque le apetecía. Y esa persona la hemos pues convertido, entre comillas, una parte de su trabajo y tiempo internamente es de coaching, más o menos te diría 20-25%, así que digamos un día a la semana. ¿Y qué hace? Propone programas de coaching a personas internamente, que es un programa que dura normalmente 3 meses. Eso ocurre, pero no tanto. Y lo que propone son coaching talks. En coaching talks tienes un problema en particular, con un problema, un reto, alguien del equipo o lo que sea, vienes, te sientas y te ayudo a solucionarlo. Y eso funciona muy, muy bien y en particular con las capas intermedias, lo que nosotros llamamos el middle management, que son gente que a veces tienen 1 o 2 personas que le reportan un poco más, pero que son razonablemente jóvenes, con poca experiencia de management y que en muchos casos, cuando se enfrentan a problemas de management relativamente simples, pero para los cuales no tienen experiencia, tener la coach a nivel interno ayuda muchísimo. Te soluciona muchos problemas de los cuales al final ni te enteras, porque se han solucionado antes de que te lleguen, porque realmente se desamorsan súper rápido. Y al fin y al cabo te mejora mucho la satisfacción de la gente internamente y también ayuda a la gente a crecer. Así que en nuestro caso fue una iniciativa de muchísimo valor. El tema es que no es tan fácil de reproducir porque en nuestro caso otra vez es muy peculiar. Alguien interno que ya conoce bien la empresa y que tiene seniority y que ha querido formarse al coaching. Si coges un externo, creo que funcionará menos. Perfecto. Oye, y luego solo que al principio cuando estábamos preparando de qué íbamos a hablar, ¿no? Comentabais la anécdota de Caviedes, yo me he quedado ahí como, digo, que la explicaría. Yo hago la introducción, si te parece, Jesús. Momentos críticos o momentos claves que recordáis de estos 11, 12 años que siempre se os quedarán en la cabeza, que han marcado Cantox de alguna manera, anécdotas o momentos críticos. A ver, Esto es la primera parte de pregunta y la segunda parte de pregunta, ¿qué es lo que creéis que es realmente un factor crítico de éxito? Algo interno que por fuera no se ve. A ver, yo te contesto la primera y Tony te contará otra anécdota probablemente, pero la anécdota que había es claro que es importante porque el único momento, sí, el único momento cuando realmente fue muy crítico a nivel de cash es cuando íbamos a cerrar el Series A en julio 2013, que se atrasó a septiembre, que se atrasó a octubre y en noviembre estábamos sin cash. Y se iba a cerrar y sabemos que al final se iba a cerrar en noviembre, pero había un gap de cash. Y Luis Caviedes, que había invertido en el seed round un año antes, nos hizo un préstamo de estos de 300K de memoria, que al final fue una especie de préstamo puente, porque lo necesitamos un mes y medio o 2, no me acuerdo bien. Pero te diría que si en este momento Luis no hubiera hecho el préstamo,
justo es el momento que estábamos entrando en Torre Mafre, así que entre el coste de alquiler, el depósito y la fianza había que sacar, creo, 150.000 euros. Y aunque en esta época no éramos tan grandes, había que pagar 25 o 30 nóminas o 40. Así que si en este momento Luis nos hace el préstamo, pues llega un mes que no nos queda ni un euro de cash. Y después hubo otros momentos complicados, el COVID, lo que quieras, pero siempre con bastante dinero en la cuenta. Así que te lo tomas con mucho más tranquilidad. Yo, o sea, tengo que decir, el otro día estábamos comiendo, barra cenando, y lo dije tal cual, y dije, y cuando hablas de la separación de roles, ¿no? O sea, yo siempre he estado muy metido en el día a día del negocio, en lo que hacemos, muy cerca del cliente, y siempre, invariablemente, los 12 años, he sentido que aportamos aportando un valor y que éramos muy necesarios. Y nunca he tenido una crisis existencial de decir, oye, vamos a desaparecer porque no aportamos, ¿no? Y por otro lado, he tenido mi blindaje personal de que el marrón de nos quedamos sin cash lo comía Philip. Eh, Dicho esto, hombre, recuerdo un board volviendo Philip de vacaciones de Brasil, bastante interesante. Y con... Felipe ha puesto cara, como... No, hubo un bordo 2 bastante críticos y tensos, pero eso es diferente porque tienes un board tenso, pero tienes cash en la cuenta, no es el mismo tipo de tensión. Cuando en un momento dices, el mes próximo no me queda cash y ya tengo 40 empleados, hombre, eso es diferente, ¿eh? Eso es business de verdad, eso no es Silicon Valley y el país de los ositos bonitos, ¿eh? Ya. Bueno, Tony, No, pero explícanos ese board. Que nos hemos quedado no, así. yo creo que ese board es justo, habíamos empezado en marzo dijésemos, ese pivot, ese decir, oye, vamos a ir a producto. Y bueno, no sé, dimos ese mensaje y tras ese board, yo creo que también fue un tema de meter presión por esa filosofía de los boards, de si meto presión las cosas saldrán mejor, pero no sé, con una óptica de decir, ah, no, si me dijisteis que ibas a cambiar y entonces si tenías que triplicar revenue en 3 meses, no, no iba así. Si pasamos a un modelo de vender cosas que vamos a tardar 6 meses, pues obviamente van a tardar en verse los resultados. Pero, por ejemplo, yo recuerdo ese board muy tenso, pero por dentro muy tranquilo, de decir, estamos en el camino correcto, vamos bien, estamos haciendo bien las cosas, y es lo que te decía, ¿no? Creo que siempre he tenido muy presente, quizá por la parte que me toca a mí en el trabajo, muy cercana a la aportación de valor, y te está siempre muy convencido de que de ahí vamos a sacar un muy buen negocio, que yo creo que al final es el que realmente hemos vendido. El negocio que se ha vendido es el negocio que se ha creado estos últimos 5 años, ¿no? Que empieza en ese momento. Pero bueno, anécdotas las que quieras. Tenemos la de cuando no podíamos cobrar una ronda porque nos cerraron las cuentas bancarias los bancos porque competíamos con ellos. Tenemos anécdotas de que, o sea, de decirle de que los bancos les decían a los clientes que nosotros lavábamos dinero y que les íbamos a robar y que no estamos regulados. O sea, hay momentos ahí que obviamente ponen tensión, pero también de alguna manera, vistos en perspectiva, quiere decir que hacíamos las cosas bien. Sí. Y lo que comentaba Marek, por concluir, o sea, ¿qué es aquello que creéis que es un factor de éxito que no se ve desde fuera? O sea, es el clásico, ¿no? Pero es que es la gente. O sea, la gente y la cultura de empresa se ve desde fuera, no sé, no sé si se ve o no se ve, pero al final aquí yo creo que a nivel tanto de founders, tanto de management, ha habido una cultura muy sana. Antes decías, ah, has tenido conflictos. Yo no recuerdo grandes peleas con Filipe o grandes desacuerdos, pero es que tampoco los recuerdo. Siempre ha habido gente que ha entrado y ha salido, que hemos podido estar menos de acuerdo, ¿no? Pero ha habido un core de grupo, tenemos un... Espera, Philip se oye doble. Ha habido un grupo muy core, muy unido, y que también hemos disfrutado mucho. O sea, tanto en el trabajo como fuera del trabajo, ¿no? Y otra vez, cuando hablaba Philip del Company Building, Philip nos ha hecho disfrutar mucho fuera del trabajo, ¿no? ¿Qué has hecho, Philip? ¿Qué has hecho, Philip, tío, para hacerlos disfrutar, tío? Porque yo escucho de viajes vuestros, pero... Jesús, no No, pero a preguntes ver, porque Jesús hace algo, Philip hace algo cada semana para disfrutar, ¿sabes? Entonces estaremos aquí 2 horas desde calzotadas, esquiadas, cenas, nevera de vinos en la OFI, nevera buen de vinos queso. en la OFI, quesos franceses cada 2x3 en la OFI,
champán, También, a se ver, celebran cosas. lo que sí es verdad es que al final yo te diría tienes que crear esta dinámica y este ambiente de equipo que se parece un poco a la de un equipo deportivo de jóvenes. A nivel de diversión y distracción, sin exageración, evidentemente, pero sí. Tiene que haber mucha vida de equipo fuera del trabajo day to day. Pero de manera un poco, iba a decir industrial, no es la palabra, pero con constancia. Ya. No puede ser, decir, cena de Navidad una vez al año. Sí, ok, vale. Pero tiene que haber más cosas y regularmente. Y eso te crea la dinámica que al final no lo notas de un día a otro, pero ves que al final se crea esta dinámica que hace que la gente, no 100%, pero una gran parte está contenta, está a gusto y eso lo echaría de menos, igual que otras cosas, si tuviera que irse, ¿sabes? También dice, eso son cosas que retienen. Por ser más específico, Y pero eso va las mano a fiestas mano. de, tío, iba a decir, las Vas tú. fiestas no hemos fallado ni una fiesta de Navidad, ni una fiesta de verano. Han sido todas absolutamente épicas, del nivel de que ya nos estamos llevando un médico a las fiestas de verano, porque o sea, no en plan salvaje, no en plan mal, a ver si nos entendemos, pero y después o sea, de San Patrick, San Valentín, Halloween, cualquier excusa, cualquiera. Aquí todos los viernes pues hay cerveza fría en la nevera, quien quiera se queda, quien quiera no se queda, pero ha habido mucha vida de grupo, tenemos mucha gente de fuera, se ha hecho mucho grupo de amigos de Cantox, o sea, de gente, hemos traído mucha gente que no vivía aquí y su grupo del día a día es el grupo de gente que trabaja aquí. Eso une y le ha hecho una relación muy healthy aquí dentro, ¿no? Es muy acogedora, es muy diversa, nacionalidades, idiomas, backgrounds. Y bueno, es el clásico, ¿no? Es el fácil de decir, pero realmente la clave ha sido aquí mucho la gente en un negocio que ha tenido tanta evolución. Defendemos por la connotación negativa de pivot, pero que no ha habido tanto pivot, pero sí ha habido mucha evolución. Y esa evolución no viene de una cabeza o de dos, viene de muchas. Yo te diría que la única empresa tech de Barcelona que ha hecho una mega fiesta de Navidad del diciembre 20, diciembre de COVID, somos nosotros. Lo digo sin saberlo, pero ¿sabes? ¿Me entiendes? Que la gente agradeció mucho que hubo una mega fiesta ese año cuando básicamente no había nada. Y yo sí Oye, puedo añadir a esto, Jesús, es que lo he vivido y es así como lo cuenta Tony y Philip. Hay una cultura de teamwork y de relaciones mucho más allá de cuidar relaciones y de celebrar mucho más allá de cualquier otra empresa que yo conozco, ¿vale? Pero hay que decir que hay otra contrapartida de todo este disfrute y es que los tres fundadores, tanto John como Philip como Tony, curan mucho, ¿no? Entonces, no es solamente la frivolidad de fiesta y todo esto. No, no, no. Lo que teníamos en la pared en algún momento, work hard, play hard. O sea, se trabaja mucho y también se disfruta mucho. oye, pues oye, Y perdona, Mira. pero relacionado con esto, o sea, y creo que es muy importante, es que, o sea, si el disfrutar y el celebrar cosas buenas no quiere decir que las cosas malas no se digan, ¿no? Y yo puedo estar muy de buenas y muy contento celebrando y tal, pero al día siguiente si algo que no está bien, se dice y se dice de forma directa, sin atacar personalmente, pero creo que cuando las cosas no iban bien también se decían de una forma muy abierta, ¿no? O sea, hemos intentado celebrar cada pequeña cosa, pero no tapar las cosas malas. Y creo que El eso ha sido famoso también no muy... bullshit de Philip Gelis. El no Claro, bullshit culture. hay una cultura claramente muy exigente, eso no cabe duda. Ujú. Bueno, oye, pues la verdad que ha sido que me lo paso muy bien, que felicidades a todos y a todo el equipo y accionistas de Cantox por este éxito. Y la verdad que lo que habéis construido tiene, vamos, súper pinta, ¿no? Todo lo que habéis hecho. Y la verdad que este podcast me ha gustado mucho porque he sacado muchos learnings. Así que, oye, gracias por vuestro tiempo. Nos hemos excedido un poquito. Sí que me sabe mal si tenéis otras reuniones, pero nada, creo que ha Un sido placer. bueno. por si Rocket es Gracias. fácil. Un Venga, abrazo. chicos, gracias.